En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 37 a 37:10 del libro del Padre Jorge Loring, que es un extracto del envío número 11 de nuestro curso Teología para Todos. El número 37, el Padre titula: La Iglesia Católica ha sido fundada por Cristo para la salvación de toda la humanidad. Y el Padre Jorge comienza recordando cómo la Iglesia de Jesucristo ha permanecido a lo largo de la historia, aún teniendo unas contradicciones y unas persecuciones tremendas. Pensemos solamente en el Imperio Romano, pensemos en las persecuciones de Nerón, Decio, Diocleciano, más de 100.000 mártires, más de 100.000 testigos de Cristo dieron la vida por no renegar a la fe. Y durante la historia de la humanidad, en fin, son muchísimos los casos. Solo quizá vale la pena nombrar cómo quisieron también eliminar de la faz de la tierra Hitler y Stalin. Stalin mató el 90% de los sacerdotes y cerraron 14.000 templos en lo que se denominó la Unión de Repúblicas Soviéticas. Más de 7 millones de ucranianos murieron por ser católicos. En fin, tremendo. En China, el saldo de la Guerra Civil Española también dejó más de 10.000 mártires, 7.000 de ellos eclesiásticos y 3.000 sacerdotes. En fin, fue muy perseguida y sigue siendo perseguida la Iglesia, pero como el mismo Jesucristo nos prometió, la Iglesia continuará su rumbo hasta el fin del mundo. El número 37, 4 y siguientes, el Padre Jorge nos habla que la Iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. Son las propiedades, las notas de la Iglesia. Y la Iglesia es una porque Jesucristo quiso fundar una Iglesia. Yo fundaré mi Iglesia, dice Jesucristo, cuando lo nombra a San Pedro como el fundamento, como la piedra sobre la que se quería que se edifique. Una es la doctrina, una es su doctrina, que está sintetizada, la doctrina, la fe en el credo. Uno es el gobierno, cuya cabeza, lo decíamos, es Pedro, en la actualidad el Papa, sucesor de Pedro. Uno son los sacramentos para todo el mundo, los mismos 7 sacramentos son los que nos dejó Jesucristo para los fieles y los que dispensa la Iglesia. La libre interpretación de la Biblia, nos recuerda el Padre Jorge, ha hecho que el protestantismo se divida de un modo notable. Según la Enciclopedia Cristiana de Oxford, son más de 2.000 las diversas denominaciones protestantes. En cambio, la Iglesia Católica, gracias a su magisterio, gracias a esa función de enseñar que recibió del mismo Cristo, tiene esta unión. Un solo rebaño y un solo pastor, nos dice San Juan en su primera carta. La Iglesia de Jesucristo es santa en su doctrina, la doctrina del Señor, una maravilla extraordinaria. Santa en su moral, en la conducta que justamente Dios pide a todos los que son miembros de la Iglesia. Santos son los medios de santificación, fundamentalmente los sacramentos. Y santos son los frutos. ¿Cuántos frutos de santidad podemos ver en la Iglesia? El Padre Jorge, ante algunas críticas de algunas personas sobre la santidad de los miembros de la Iglesia, da unas respuestas muy interesantes. Primero, recordemos que el mismo Cristo dice que yo he venido para los pecadores y no para los santos, y que la Iglesia, lo sabemos, acoge tanto a santos como pecadores. Pero la Iglesia lo que hace es buscar la conversión de los pecadores, la santificación, que haya algunos pecados o pecadores, en fin, incluso el mismo querido Papa Juan Pablo II ha pedido perdón por los errores de los católicos a lo largo de los siglos. No es que la Iglesia haya aplaudido o haya querido que, no, son cristianos individuales que, alejándose justamente de la doctrina evangélica, han causado algún mal, no han vivido según la norma moral dada por Jesucristo. Pero ante estos errores quizá valga la pena recordar la cantidad de santos que hay en la Iglesia, ¿no? A veces hablan de los papas, que algunos papas, solo 3 papas de la larga lista de 269 o 666, en fin, ya veremos algún detalle sobre esta cuestión, han sido todos muy buenos.
cuántos mártires de los papas, hay 80 santos y más de 31 mártires, no lo olvidemos. La Iglesia es la institución que ha realizado más obras de caridad, es la que comenzó con los hospitales, con los cementerios, con las escuelas, con los orfanatos, con los asilos. La Iglesia recoge en su seno al mayor número de gente que se ha dedicado a la entrega a Dios por entero, y cuántos de ellos a la caridad para con el prójimo. También la Iglesia tiene en su seno al mayor número de personas que ha dado la vida por Dios, que son los mártires. Por eso sepamos defender también la Iglesia viendo la cantidad infinita de bondades que tienen, y sepamos mostrar a aquellos que de mala voluntad quieren manchar a la Iglesia con algunas injustificadas acusaciones. La Iglesia es católica, la Iglesia es universal, la Iglesia no tiene fronteras, está abierto a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las culturas. El primero en aplicar este adjetivo de católico a la Iglesia fue en el siglo II San Ignacio de Antioquía. Y el Padre Jorge recoge a modo de información el número de fieles de las distintas religiones. Primero nos dice que la religión católica es la que tiene mayor número de fieles y tiene 1061 millones. Después están los musulmanes con 920 millones, los hindúes con 705 millones, los protestantes con 669 millones, los budistas con 325 millones, los judíos con 18 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Iglesia es apostólica porque sus raíces están en los apóstoles. Y también llamamos a la Iglesia romana porque el Papa está en Roma, porque San Pedro murió en Roma y está justamente enterrado allí en la Basílica Romana. Pero además del rito romano al que estamos acostumbrados y al que rezamos, hay otros ritos católicos. Quizá muchos no lo sepan, pero hay muchos católicos que tienen otro rito, por ejemplo, el bizantino, el copto, el armenio, el caldeo, etc. Pedro, por un especial querer de Jesús, es el fundamento de la Iglesia. De él ha recibido la suprema, universal y plena autoridad. Jesús le dio el poder de atar y desatar, Jesús le dio las llaves del reino. Y son los papas quienes suceden a Pedro en la historia. La Iglesia, por querer de Jesús, es jerárquica y no es democrática. La elección, las decisiones se toman a partir de su cabeza, a partir del Papa, junto con los obispos, en colaboración con el Papa, y ellos cada uno en su diócesis, etcétera, etcétera. También vale la pena decir, lo recoge el Padre Jorge, que las verdades fundamentales en la Iglesia no son sujetos, no pueden estar puestas a la libre discusión de los fieles, sino que, digamos, estas verdades, la Iglesia que las custodia y las cuida, las tiene como tales, y uno puede estar de acuerdo o no. Pero si uno no está de acuerdo y no acepta, tampoco puede llamarse católico. El que es católico tiene que aceptar todas las verdades reveladas, todas las verdades definidas. Y el Padre Jorge termina, digamos, lo que supone este envío, este extracto número 11, con la lista de los 21 concilios ecuménicos y con la lista de todos los papas. Ya les decía, autores disputan sobre cuántos son los papas, si son 266 o 269. El problema reside fundamentalmente en que algunos murieron después de haber sido elegidos y antes de tomar posesión. Y además está la historia de Benedicto IX, que abdicó 2 veces y 3 veces gobernó en la Iglesia. Bueno, y así terminamos entonces con esta síntesis del envío número 11. Yo me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.